y bien, hermanos. Cuarta predicación del Adviento de este año 2017. Hoy les voy a hablar sobre el Adviento que vivió la Virgen María. Y les voy a hablar delante de este cuadro, de este icono, que se llama Salus Populi Romani. María, salvación, protección del pueblo romano, un antiguo icono que procede en fecha conocida del año 590. Es un icono que el Papa Juan Pablo II lo escogió como icono que había de acompañar en una réplica a la cruz de las Jornadas Mundiales de las Misiones, de la Juventud. De los tiempos litúrgicos del año, el Adviento es el tiempo de María. Tiempos litúrgicos son Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y tiempo ordinario. Nosotros en la piedad popular hemos seleccionado el tiempo de mayo florido, como el mes de las flores de la Virgen María, y está muy bien, pero tengamos presente que en ese tiempo la liturgia es liturgia de Cristo resucitado. Estamos en las semanas que siguen a la resurrección del Señor. Esto lo hacemos en España, en otros sitios, pues se dedican otro mes a María. Por ejemplo, en Chile es entrañable el mes de María, que termina en la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Por lo tanto, lo comienzan el 8 de noviembre. En la liturgia, el Adviento es el tiempo preferencial de la Virgen María. Tenemos, pues, lo que podríamos llamar el calendario popular y el calendario litúrgico. Y esto que estoy enunciando como punto de partida para hablar del Adviento de María, lo voy a explicar con unas palabras autorizadas de Pablo VI, Beato Pablo VI. Este Papa, después del concilio, hizo una profunda reflexión. Vamos a ver cómo reorientamos en la Iglesia la devoción a la Virgen Santa a partir de lo que el concilio nos ha mostrado. Y en este documento, que se llama la exhortación apostólica Marialis Cultus, el culto de María, se dice lo siguiente. Durante el tiempo de Adviento, la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen, aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre, en que se celebran conjuntamente la Inmaculada Concepción de María, la preparación radical a la venida del Salvador y el feliz exordio de la Iglesia sin mancha ni arruga, sobre todo los días finales, feriales, del 17 al 24 de diciembre, y más concretamente el domingo anterior a la Navidad, en que hace resonar algunas voces proféticas sobre la Virgen y el Mesías, y se leen episodios evangélicos relativos al nacimiento inminente de Cristo y del precursor. Aquí en México podríamos añadir, en la gran fiesta, la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, el día 12. Y sigue este documento. De este modo, los fieles que viven con la liturgia el espíritu de Adviento, al considerar el inefable amor con que la Virgen Madre esperó al Hijo, se sentirán animados a tomarla como modelo y a prepararse, vigilantes en la oración y jubilosos en la alabanza, para salir al encuentro del Salvador que viene. Queremos además observar cómo la liturgia de Adviento, uniendo la esperanza mesiánica y la esperanza del glorioso retorno de Cristo al admirable recuerdo de la Madre, presenta un feliz equilibrio cultural que puede ser tomado como norma para impedir toda tendencia a separar, como ha ocurrido algunas veces en algunas formas de piedad popular, el culto a la Virgen de su necesario punto de referencia a Cristo.
Resulta así que este periodo, como han observado los especialistas en liturgia, debe ser considerado como un tiempo particularmente apto para el culto de la Madre del Señor, orientación que confirmamos y deseamos ver acogida y seguida en todas partes. Estamos pues en tiempo de Adviento y estamos queriendo anunciar esto. ¿Cuál fue el Adviento de la Virgen María? Recordemos el plan que nos propusimos. Primera predicación, el Adviento de los profetas. Todos los profetas iban apuntando hacia estos días. Segundo, el Adviento que vivió Jesús. Como Jesús anunció el reino de Dios, que era la venida de la soberanía de Dios entre nosotros. Tercero, el Adviento que vivimos nosotros, que fue la precedente predicación. Y ahora el Adviento que vivió la Virgen María. Al decir el Adviento que vivió la Virgen María, nos preguntamos dos cosas. Primero, ¿cómo se preparó María a recibir al Verbo de Dios hecho carne? Segundo, ¿cómo recibió María todas las venidas del Señor en su vida? Todos esos advenimientos de Dios en el largo curso de la existencia, hasta su muerte y su asunción. Son preguntas que nos hacemos nosotros con curiosidad, pero no se puede responder del modo como están hechas. La vida de la Virgen María nosotros no la podemos recuperar y escribir como se escribe la vida de un santo, una historia que escribimos, igual que uno puede escribir su propia historia con los recuerdos, los papeles, los documentos que uno ha conservado. El conocimiento que nosotros tenemos de María no es ese. Ni la vida de la Virgen es la que nosotros acaso tracemos con nuestra imaginación. La historia tiene su palabra cuando tiene documentos. La fantasía tiene su palabra cuando se le antoja. Y también, diríamos, el corazón tiene su palabra. Y cuando el corazón lleno de sabiduría sabe comprender la unidad de todas las cosas y sabe dar con ese punto exacto en el cual se centra la vida. Pero la fe, sobre todo la fe, tiene su palabra y la fe es lo que sustenta nuestra vida. Y la palabra de la fe no se alcanza por el conocimiento histórico, aunque sea necesario, ni por la psicología, ni por la fantasía. El único camino de la fe es la revelación. ¿Qué es lo que creemos? Lo que Dios nos ha revelado. ¿Y qué es lo que Dios nos ha revelado de esto? Debemos creer en lo que Dios, nuestro Dios, nos ha revelado y solo en ello. Y el camino de la revelación no lo podemos transitar nosotros como si fuésemos unos investigadores que van en busca del tesoro escondido. El camino de la fe es un camino en el cual Dios sale al encuentro y nos entrega las verdades que nos quiera revelar, que son divinamente simples. La Virgen María, hermanos, pertenece al misterio de Jesús. Todo lo que de ella sabemos, lo sabemos y conocemos desde Jesús y por Jesús. De María, ahora voy a decir las grandes verdades que cree la Virgen. De María, abrimos los evangelios y al punto nos encontramos con dos grandes verdades. Virgen y Madre. María es Virgen, María es Madre. Pero esto no lo llegamos a alcanzar porque la historia nos lo pueda certificar, ¿no? Está ahí como un hecho. La tradición cristiana
Reflexionando sobre la totalidad de María en unión con Cristo, ha llegado luego a otras dos grandes verdades. María es la Inmaculada, la preparada por el Señor para este misterio. Tardaron siglos en que esta verdad pudiera ser definida y concretada de la manera como hoy la enunciamos. Por otra parte, la tradición de la Iglesia nos ha puesto a María participando en la gloria de su Hijo resucitado y nos ha dicho, María es la Madre que vive y reina con su Hijo, asunta en el cielo, en cuerpo y alma. Son verdades que en la Escritura no las leemos, pero la Iglesia ha hecho esta lectura profunda de la Biblia. Y así tenemos pues estas grandes cuatro verdades, cuatro pilares. Virginidad de María, maternidad de María, Inmaculada Concepción de María, Asunción de María. Pero no terminamos con esto. Avanzando y avanzando en la reflexión del misterio de Jesús, nosotros hemos llegado a comprender que María es madre de Jesús, y no solo madre de Jesús, sino madre de la comunidad de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo, que María es madre de los hermanos de Jesús y de la humanidad entera, madre de la Iglesia, madre de todos los hombres. Es la lectura que nosotros hacemos, una lectura espiritual, una lectura teológica, una lectura mística del Evangelio. Así tendríamos esta otra gran verdad. María, la madre de la Iglesia. Y finalmente, pues este ejercicio materno, María lo está ejerciendo hoy y lo va a ejercer para siempre. María es nuestra madre y nuestra intercesora. Hermanos, esta forma de hablar es una forma muy especial de hablar de la Virgen. Ya veis que no podemos recurrir a pequeñas historias para decir la Virgen fue así, así. No. El conocimiento que nosotros tenemos de la Virgen es exclusivamente un conocimiento de fe, que es distinto del conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Yo puedo probar que este hombre es hijo de aquel otro por la prueba del ADN. Yo puedo probar que yo nací tal día y tal año porque voy al ayuntamiento y allí consta el acta de mi nacimiento. Son verdades históricas. En la Virgen, esa historia, la historia de María, queda reducida a muy pocas cosas. Además, estas pocas cosas están escritas como relatos sagrados, ¿no? Como crónicas de oficio. De modo que esos relatos de María, la Anunciación, hay que leerlos desde la perspectiva de fe desde la que fueron escritas. Todas estas cosas, hermanos, nos son necesarias para decir, vamos a ver, respóndeme, ¿cómo se preparó María a ser la Madre de Dios? ¿Pero qué me estás preguntando? Pues es que no lo sé, yo no tengo una historia. ¿Cómo era aquella Virgen? ¿Niña? ¿Adolescente? No lo sé. ¿Por qué no lo preguntas de otra manera? Y entonces te voy a responder. ¿De qué manera? La siguiente. ¿Cómo preparó Dios a una hija de Israel para ser la madre del Mesías? El asunto es muy distinto. Parece que la pregunta es la misma al contrario, pero es mucho más profunda. Y a esta pregunta sí que podemos responder. ¿Cómo preparó Dios a una criatura, a una hija de Adán, a una que yo puedo llamar hermana mía, a ser la madre del Redentor? Pues fíjense, y voy a responder a esta forma de preguntar, no por mí mismo, sino acudiendo a un texto solemne del Concilio Vaticano II. Escuchen. El Padre de las Misericordias quiso
que precediera a la encarnación, la aceptación de la madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida, lo cual se cumple de modo eminente en la madre de Jesús, por haber dado al mundo la vida misma, que renueva todas las cosas, y por haber sido adornada por Dios con los dones dignos de un oficio tan grande. Por lo cual, nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo, enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular. La Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia. A la vez que ella responde al mensajero celestial: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Así, María, hija de Adán, al aceptar el mensaje divino se convirtió en madre de Jesús, y al abrazar de todo corazón y sin entorpecimiento de pecado alguno la voluntad salvífica de Dios, se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo, sirviendo con diligencia al misterio de la redención con Él y bajo Él, con la gracia de Dios omnipotente. Es un párrafo espléndido, inmenso, donde se han dicho muchas cosas. Me voy a centrar en 3 puntos de esto que acabo de escuchar. Primero, nos quedamos sin palabras cuando el concilio nos dice que Dios, que determinó que su Hijo se encarnara, quiso que una mujer de esta tierra lo aceptara. Este es un misterio, nunca lo hemos de saber, pero vamos a ver, ¿Dios quería o no quería de un modo total que su Hijo viniera a la tierra? Sí. Y tenía que contar con la voluntad de una mujer, de una criatura. Dios es absoluto en sus designios. La criatura, siendo criatura, es voluble. Ahora nuestra voluntad dice que sí, luego no sé si sí o si no. Y aquí pues que Dios contó con una mujer para que me digas sí o no. Es algo que nos deja sin palabras. Segundo, y Dios la fue preparando para esto. La fue preparando con su gracia. Muchos siglos tardaron en que todas estas cosas se pusieran con las fórmulas que hoy las tenemos. Tercero, es claro que si Dios Todopoderoso, infinito y absoluto quiso contar con el consentimiento de una criatura, este consentimiento fue libre, fue total y fue irreversible. Y aquí tenemos la preparación de la Virgen María. Cuando María dice sí, lo dice libremente. María no fue un instrumento pasivo. María no es un útero prestado para que el Verbo se humanice. No. María fue totalmente madre y totalmente virgen. Y esto de una manera libre. Un sí libre, un sí total. No fue un sí, bien, acepto y ya iremos viendo. No, lo acepto con todas las consecuencias. Por eso esa totalidad se muestra en que fue un sí irreversible. Libre, total, irreversible. A esto lo llamamos, con palabras de la Sagrada Escritura, obediencia de la fe. He aquí.
damos en el punto exacto para decir cuál fue la preparación de María a lo que Dios tenía planeado, la obediencia de la fe. Esta es nuestra respuesta. ¿Cómo era el temperamento de aquella niña, de aquella joven? ¿Cómo era su hablar con José? Todo esto son imaginaciones nuestras. Si te ayudan para tu vida, pues suelta tu imaginación, tu fantasía. Lo que dice la palabra de Dios es simplemente que María aceptó en fe. Este fue el primer adviento de María, pero luego hubo otros advientos, porque la vida de María fue avanzando. Y tenemos el episodio que nos cuentan los evangelios del niño cuando llega a los 12 años, al parecer que era la edad que consideran los judíos bar mitzvah, cuando el niño, la niña, llega a ser hijo del precepto y queda obligado ya a cumplir con exactitud todas las normas de la ley. Cuando peregrina a Jerusalén, se queda en el templo, pero hijo, ¿qué has hecho? Pero no sabíais que yo debía estar ocupado en las cosas de mi Padre. No entendieron. Es decir, María dijo, hágase, no lo entiendo, obediencia de la fe. Y así todos los pasos de la Virgen María. Ya no dejemos fantasear a la fantasía, ¿no? María aceptó el mensaje de Jesús como obediencia de la fe. Pero es que Jesús era hijo de Dios. ¿Cómo sabía María? Solo por la fe. Hermanos, no nos engañemos, solo por la fe. ¿Cómo acepta María la muerte de su hijo? Solo en la fe. Y a Jesús resucitado solo en la fe. Si quitamos la fe, destruimos la realidad humana de María. María, dice el concilio, avanzó en la peregrinación de la fe. Estamos bajo la misma consigna, obediencia de fe. Este es el adviento de María, la Virgen. Lo demás nosotros no lo conocemos. Adviento en la Anunciación, adviento en la cruz, adviento en la resurrección. Obediencia de la fe. Pues ahora, según todo esto que acabamos de comunicar, pues de una manera rápida y densa, porque como pueden ver todo esto, pues supone clases particulares de teología para poder desmenuzarlo. Todo esto lo traemos a nuestro corazón para decir ahora, yo quisiera vivir el Adviento y la Iglesia me dice, mira a la Virgen. Trata de abrir tu intimidad a la Virgen y prepárate con María al nacimiento del Señor. Vivir con María el Adviento es entrar en comunicación con ella y recorrer bajo la guía del Espíritu el camino de fe que María recorrió, que todo cristiano hemos de recorrer. Por de pronto, el recuerdo de la Virgen María nos llena el corazón de alegría. Fíjense, hermanos, uno abre los libros de la misal, el libro de la oración de la Iglesia, el libro de la liturgia de las horas, y en este tiempo a cada página te aparece un toquecito para decir María, María. Por ejemplo, todos los días del Adviento, a media mañana, cuando se reza lo que llamamos la hora de tercia. He aquí este toque. Los profetas anunciaron que el Salvador nacería de la Virgen María. Todos los días, al mediodía, al hacer la oración de la sexta, el ángel Gabriel saludó a María diciendo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Recuerdo de mi madre, como si yo pongo este cuadro en mi habitación y al entrar, ¿no? La Virgen, todos los días a la hora de nona. María dijo, ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Son recuerdos, son toques de amor que tiene la Iglesia para sus hijos, para decir, mira, durante este tiempo abre tu corazón a la intimidad con la Madre del Señor y piensa mucho en ella porque ella
te va a conducir por el camino mismo que ella ha recorrido. Sí, pues, hermanos, nosotros en Adviento nos acordamos mucho de la Virgen María. Por otra parte, completando este recuerdo, podemos decir que nuestra devoción a María es una devoción personal. María es una persona, no es un ente ficticio, filosófico, no es una especie de condensado ideológico. No. María es una persona real y viviente. Y yo soy una persona real. ¿Y cuál es mi relación de mí hacia ella, de ella hacia mí? Fíjense, hermanos, escuchen estas palabras del concilio. Esta maternidad de María en la economía de la gracia perdura sin cesar hasta el momento, desde el momento del asentimiento que prestó fielmente la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la consumación perpetua de todos los elegidos. Pues María, asunta a los cielos, no ha dejado esta misión salvadora, sino que con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la salvación eterna. Y ahora, la Iglesia no duda en confesar esta función subordinada de María, la experimenta continuamente y la recomienda a la piedad de los fieles para que, apoyados en esta protección maternal, se unan con mayor intimidad al mediador y salvador. La Iglesia experimenta que María intercede, pero una experiencia no es una cosa en el aire, una experiencia es algo concreto en mí, en el ámbito de mi vida. María, la Iglesia experimenta que una madre está en el cielo que intercede por mí. Así debo vivir yo el Adviento, orando y diciendo a la Virgen, Madre mía, ayúdame a que mi corazón camine por los mandamientos de tu Hijo. Abraham caminó de fe en fe, María caminó de fe en fe, la Iglesia tiene que caminar de fe en fe. La Iglesia no puede caminar de triunfo en triunfo, esto es engaño, esto sería la perdición de la Iglesia. La Iglesia camina de fe en fe y yo, como pobre del Señor, camino de fe en fe. Y aquí que María, mi madre, ha caminado. Pues yo le digo a la Virgen, Madre mía, enséñame a caminar por esos caminos. No busco en la vida prestigios, famas, triunfos, no, todo eso es engañoso. Madre mía, pues ayúdame a ir por tu camino. Para concluir, hermanos, pasado mañana, domingo, cuarto domingo de Adviento, domingo en el cual todos los años hay un Evangelio de la Virgen María. Este año corresponde el Evangelio de la Anunciación del Señor. Y la palabra final de este Evangelio es esta. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Esta es la verdadera imagen de María. La esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que sea la ruta de nuestra vida hacia Dios. Como María, nuestra intercesora, nuestra madre, la madre del Señor. Que como María caminemos por el camino de la fe.